Vale. Bueno, empezamos. Entonces, la secuencia de ponderación es la salida que obtenemos del sistema cuando la entrada es una secuencia de tipo impulso unitario. Entonces, ¿cuál es la entrada impulso unitario? Pues es una entrada que vale 1 para el primer valor y 0 para toda la secuencia infinita de valores, ¿vale? Entonces, G de 0 para esta secuencia que nos ponía el enunciado del problema, pues era 0,6 por, esto es, vamos a copiarlo, I de K es igual a 0,6 por I de K menos 1 menos 0,5 por I de K menos 2 más 0,8 por I de K menos 3 más 0,5 por X de K más 0,4 por X de K menos 1 menos 0,9 por X de K menos 3. ¿Vale? Entonces era 0,6 por I de K menos 1 es 0. 0,5 por I de K menos 2, que es 0, más 0,8 por I de K menos 3, que es 0, más 0,5 por X de K, que es 1, X de 0, cuando K igual a 0 es 1, más 0,4 por X de K menos 1, que es 0, menos 0,9 por X de K menos 3, que es 0. ¿Vale? O sea que el primer término vale 0,5. G de 0. G de 1, pues ahora será 0,6 por I de K menos 1, o sea, por 0,5. Menos 0,5 por I de K menos 2, pues por 0. 0,8 por I de K menos 3, por 0. Más 0,5 por X de K, que ahora X de K es con K igual a 1, o sea, es X de 1, y X de 1 ya vale 0. X de 2 vale 0, X de 3 vale 0, X de 4 vale 0, ¿vale? Pues por 0. Más 0,4 por X de K menos 1. X de 1 menos 1, pues es X de 0. Pues eso es por 1. Y menos 0,9 por X de K menos 3, pues por X de menos 2, pues por 0. Y entonces esto será igual a 0,6 por 0,5 y 0,4 por 0,01. Pues si no 6 por 5, 30. 0,6 por 0,5, 30, pues entonces es 0,7. 0,7. ¿Vale? G de 2. 0,6 por I de K menos 1, que es 0,7, menos 0,5 por I de K menos 2, que es 0,5, más 0,8 por I de K menos 3, que es 0, más 0,5 por X de 2, que es 0, más 0,4 por X de 1, que es 0, menos 0,9 por X de menos 1, que es 0,
¿vale? O sea, ahora esto es k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, ¿vale? Así es como vamos determinando esos valores. Y ahora este sería 6 por 7, 35, 5 por 5, 25, 0,3 y 2, 5, 6, 0,6, si no me equivoco. 3 y 2, 5, sí. G de 3 sería, a ver, esto, aquí, G de 3 sería 0,6 por x de y de k menos 1, 0,6 menos 0,5. Es una secuencia infinita. No puedes parar hasta que no veas la tendencia. O sea, ¿cuántos valores tienes que calcular? Yo diría que 10 o 15 tienes que calcular al menos. ¿No? Y tener en cuenta, si estamos haciendo el producto de convolución de dos secuencias de longitud finita, el resultado tiene una longitud finita, más 0,4 por 0. Y ahora aquí es donde interviene el término x de k menos 3, ¿no? Que al ser k igual a 3, pues será x de 0, que vale 1 en este caso, ¿vale? Y entonces esto será el 3,6. Yo para qué habré cerrado la calculadora. Esto será... ay, sí, vale menos. Pues esto es 0,35 menos 0,25. Porque este término es menos, ¿vale? Este término de aquí es menos. Entonces es 0,1. Este no es 0,6, esto es 0,1. Entonces esto será 0,1. ¿Vale? Y entonces esto será 0,6 por 0,1, 0,06 menos 0,35 menos 0,9 menos 1,19 menos 1,19, ¿vale? Y ahora, a partir del G sub 4, 0,6 por menos 1,19 menos 0,5 por 0,1 más 0,8 por 0,7, ¿vale? Entonces ahora ya estos términos de la secuencia que tienen que ver con las entradas x de k, a partir de k igual a 3 ya son siempre 0. O sea, toda esta parte vale 0. Por lo tanto, ya no hace falta tenerla en cuenta. Entonces, ahora hay que ver cómo van valiendo los otros valores. ¿Vale? Y entonces, pues eso nos vamos a calcular 1,19 por 0,6 menos 0,05 más 8 por 7, 56, 0,56 menos 0,742 menos 0,742, ¿vale? Entonces calcularíamos G sub 5, ¿vale? Y ahora ya es pues calcular por lo menos hasta G sub 10. Y entonces sobre todo ver si la secuencia,
sobre todo ver si la secuencia de valores, esta secuencia de valores de G de K, qué tendencia tiene, ¿no? 0,5, 0,7, 0,1, menos 1,19, menos 0,742, ¿vale? Entonces ir viendo, pues, si va para arriba positivo, si va para abajo, o si por el contrario, pues va hacia el cero. O va hacia el más infinito o va hacia el menos infinito, ¿vale? Entonces, si va hacia el cero, pues entonces esto será que será un sistema estable. Y si se va hacia cualquiera de los dos sitios, pues esto implicará que es un sistema inestable, ¿vale? Sería la conclusión de el problema, pero para calcular esa estabilidad o esa inestabilidad tenemos que, pues, determinar no solo 3 o 4 valores, porque no nos dice mucho, ¿eh? Pero bueno, en este caso tiene toda la pinta de que se va a ir al cero. Tiene toda la pinta de que el valor más grande que vamos a sacar es el de G sub, G sub 3. ¿Vale? ¿Lo habéis visto cómo era? Pues sí, gata, sí. ¿Lo habéis visto cómo era? ¿O tenéis alguna duda todavía? Sí, más o menos. Yo tenía una duda Sí. de que si se podía plantear el sistema como está en secuencia, podíamos plantearlo en transformada Z, y claro, como la delta es un 1, solo tendríamos que sacar la transformada Z de, vamos, con los datos que te da el ejercicio, y luego sacar la inversa. Ya, pero bueno, lo que pasa que es más cómodo hacerlo de esta forma, o sea, o no sé, o yo lo veo más rápido. Sobre todo tener en cuenta que la ventaja que tienen las secuencias es que es muy fácil escribir un algoritmo que te calcule él solo, incluso con una calculadora que sea medianamente programable, que te calcule solo cuál es toda la secuencia de valores, automatizarlo, ¿vale? Sí, o sea, lo que propones es, vale, pues decimos, esta es la secuencia, pues esto sería y de z pasará 0,6 y de z por z menos 1 menos 0,5 y de z por z menos 2 más 0,8 y de z por z menos 3 más 0,5 x de z más 0,4 x de z menos 1 z menos 1 menos 0,9 x de z menos 3, ¿vale? Y entonces esto quedaría y de z por 1 menos 0,6 z menos 1 más 0,5 z menos 2 igual a x de z por 0,5 más 0,4 z menos 1 menos 0,9 z menos 3 y ahora esto y de z partido por x de z
sería 0,5 más 0,4 z menos 1 menos 0,9 z menos 3 partido 1 menos 0,6 z menos 1 más 0,5 z menos 2. Y entonces g de z pues sería este valor, ¿no? Porque es esto multiplicado o sea, la delta de z, la función de transferencia de la secuencia de la secuencia impulso unitario es 1, ¿no? Entonces, g de z tomaría... Uy, que me caigo. No sé qué le doy el teclado. G de z tomaría este valor, ¿no? Y entonces g de k, como tú dices, g de k sería la transformada inversa de esta expresión. ¿Vale? Entonces, claro, para sacar esta secuencia, pues habría que calcular cuáles son los polos de este valor y una vez que tuviéramos los polos, pues hacer esta operación de ¿no? El z, o sea, pasar a términos de z positivo. Y aquí vamos a tener un problema. O sea, esta g de z si la pasamos a términos... No vamos a tener ningún problema. Si la pasamos a términos positivos de z, pues va a ser 0,5 z cubo más 0,4 z cuadrado menos 0,9 partido z por z cuadrado menos 0,6 z más 0,5, ¿vale? O sea, hay que multiplicar y dividir por z. Entonces, ahora esto para pasar a tal tenemos que multiplicarlo por z elevado a n menos 1, ¿no? Y calcular los polos de este. ¿Eh? O sea, esa parte no te libras. Z será igual a menos b, 0,6 más menos raíz cuadrada de 0,6 al cuadrado menos 4 por 0,5 partido por 2. Y ese valor 4 por 0,5 es 2 y el más menos 0,6 al cuadrado igual... ¿Y por qué le he dado a...? Más 6 al cuadrado, 0,36. Y esto menos 2 es menos 1,64.
y la raíz cuadrada de esto es 1,28. O sea, z sería igual a 0,3 más menos 1,28 partido por 2, 0,64 J. ¿Vale? O sea, el lío que tienes aquí es que tienes que calcular los polos con un sistema de complejos. Entonces, yo creo que te sale más sencillo ir calculando valores de la secuencia. Javier, ¿puedes repetir ahí en lo que tienes ahora en la pantalla por qué has ido multiplicando a los diferentes términos? Al 0,6 por 0, pero para los diferentes valores de K que no lo veo. Esta era la ecuación inicial, ¿vale? Vamos a ponerla aquí. Esta es la ecuación inicial. Entonces, pues bueno, la salida, la I de K, será igual a, claro, que ahora es que pone I de K, pero tú tienes que pensar que lo que estás calculando como salida del sistema es G de K, la secuencia de ponderación, cuando en la entrada le pones una delta de K. O sea, las G de K son los valores de I de K y la delta de K son los valores de entrada de X de K. Entonces, el I de K menos 1, ¿qué es? El valor de la secuencia anterior. Entonces, antes del 0, ¿cuánto valen todos los valores de antes del 0? 0. Todos los valores de antes de G de 0, que es este, el primero, todos los de antes valen 0, porque el sistema es causal, ¿no? Entonces, la I de K menos 1, la I de K menos 3 valen 0. Entonces, la X de K, ¿cuál es la X de K? Pues es la delta de K, que ahora vale 1. O sea, esta es X de 0, o delta de 0, o sea, el valor 0 de esta secuencia. Y este es X de K menos 1, o sea, este es X de menos 1. Y este es X, bueno, X, vamos a llamarles delta, las entradas, delta. Este es delta de 0, que es 1. Este es delta de menos 1. Este es delta de menos 3, que valen 0, ¿vale? Y ahora, Y los valores de delta de K, esos los del enunciado también los sacas tú. los tienes que saber tú, porque, a ver, hay cosas que recordar cuál es la secuencia impulso unitario o recordar cuál es la secuencia escalón unitario, hombre. Vale. Sí, sí. Además, pudiendo llevar formulario, pues no los digo nunca, porque esto es por definición. O sea, por definición, la secuencia de ponderación de un sistema es la salida del sistema cuando la entrada es una entrada de tipo impulso unitario, ¿vale? Entonces, este 0,5 será el valor que me dé de G de 0, porque es I de K menos 1, es K igual a 1. Este será G de menos 1, este será G de menos 2. Ahora este será delta de 1, este será delta de 0, este será delta de menos 2, ¿vale? O sea, tenemos que sustituir K igual a 1 y ir aquí, pues X de K menos 1, X de K menos 3, pues si K es 1, X de 1 menos 1 es 0, ¿vale? Este 0,7, ¿qué será? Pues será el G de 1, porque ahora K es igual a 2.
Este 0,5 es el G de 0. Este 0 es el G de menos 1. Este es el delta de 2. Este es el delta de 1. Este es el delta de menos 1. Este término es el G de 2. Este es el G de 1. Este es el G de 0. Este es el delta de 3. Este es el delta de 2. Este es el delta de 0. ¿Vale? Y entonces, y así seguir. Este es el G de 3. Este es el G de 2. G de 3. G de 2. G de 1. ¿Vale? Y ahora aquí ya que tendríamos delta de 4, tendríamos en este delta de 4, delta de 3, delta de 1. Y ya esos son, a partir de ahí, conforme vayamos aumentando el valor de K, ¿no? Este es delta de 0, delta de 1, delta de 2, delta de 3. Todos estos valen 0. Delta de 4 valen 0 siempre. Delta de 5, entonces ya siempre es 0. ¿Lo veis? Yo es que no, lo que no termino de ver es por qué cambiar de las Gs a las deltas. Es que, ¿qué es la entrada y qué es la salida? No es que, o sea, la entrada es la delta. Entonces es lo que hace las veces de las X. La ecuación te dice cuál es la relación entre la salida, la Y, y la entrada, la X. Salida es la Y y la entrada es la X. Pero ahora te dicen, la X tienes que poner el valor de delta de K. Y lo que te dé como salida de Y es el valor de la G de K. Es un cambio de nombre, si quieres decirlo, un cambio de nombre de variable. Pero la ecuación, pues la Y son las salidas, las X son las entradas. Entonces, cuando tú pones en la entrada la delta de K, lo que te da en la salida es el G de K. Silencio. ¿Lo veis o no lo veis? Sí, y podríamos hacer también algunos de ejercicios de transformadas inversas. Esto podría preguntarse. Sí. A ver, Como, sí, como el de división infinita, que no me he llegado de entender. O sea, división infinita. A ver. A ver, Sí, que ya tengo, si no, igual primero tengo una duda de este ejercicio. sí. No sé cómo has calculado G de Z. G de Z. Sí, mueve un poco. No sé, A ver, creo que lo tienes a la derecha. esto responde a... por ejemplo, este ejercicio. Este que tenemos aquí. Calcule la transformada Z que corresponde a la siguiente ecuación en diferencias, ¿no? Sería lo mismo, ¿vale? Pero este sería un poquito más corto. De todas maneras, todo esto lo hemos hecho, lo tenéis en los vídeos, claro, del tema 1, porque todo esto es del tema 1. A ver, ¿ahora dónde se ha ido a parar esto? No, es que no es este fichero. Es este fichero. Entonces esto sería I de K. A ver, lo pongo aquí para copiarlo mejor. I de K es igual a 0,7 I de K menos 2 menos 0,2
x de k más 0,1 x de k menos 2. ¿Vale? Entonces nos piden de esta función, esto es una ecuación en diferencias. Me piden cuál es la transformada z de esa ecuación en diferencias, ¿vale? Pues entonces tenemos que hacer aquí, para pasar a z, cuál es la definición de la transformada z de una secuencia. Pues, por ejemplo, x de k, pues es el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x de n por z elevado a menos n, ¿vale? O sea, el término de cada una de las secuencias va multiplicado por el término de la potencia z elevada a la misma potencia negativa. Entonces, si vamos a esta secuencia, i de k es igual a 0,7 i de k menos 2 menos 0,2 x de k más 0,1 x de k menos 2, ¿qué es lo que tendremos al pasar a z? Pues que i de k se convierte en i de z. I de z por, claro, esto es el índice k igual a 0, entonces por z elevado a 0 es igual a 0,7 por i de z por z elevado a menos 2, porque este es el término k igual a 2 menos 0,2 por x de z por z elevado a 0, porque este es el término k igual a 0, más 0,1 x de z por z elevado a menos 2, porque este es el término k igual a 2, ¿vale? O sea, si tienes k menos 2, esto se convierte z menos 2. Si tienes k 0, esto se convierte z a la 0. O sea, tienes que multiplicar por la z elevado a el término que resta a la k. Y ahora lo único que tienes que hacer es organizar términos. Bueno, pues z a la 0 es 1. Entonces pones juntos todos los términos y sacas factor común ahora y de z. 1 menos 0,7 z menos 2 es igual a 0,2 más 0,1 z menos 2 por x de z, ¿vale? Y ahora el i de z partido por x de z será menos 0,2 más 0,1 z menos 2 partido 1 menos 0,7 z menos 2. ¿Vale? Esa será la solución, la transformación. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Sí, lo he entendido. Venga. Gracias. A ver, ¿qué me estabais diciendo?
Antes de esta aclaración, que ya me he perdido cuál es el que me habéis preguntado a continuación. Ah, sí, hacer uno de la división infinita. Entonces tendríamos aquí varios, ¿no? Calcular la transformada sí. inversa de z por el método de la división, infinita, ¿no? Entonces tendríamos aquí este, por ejemplo. Vamos a hacer este de aquí. 17z, z más 2, z más 5, ¿vale? O sea, tendríamos una función g de z sería 17z, z más 2, z más 5, ¿vale? Entonces es calcular la transformada inversa de z por la división infinita. Entonces, para calcular la transformada inversa de z por la división infinita, lo primero que tenemos que hacer es pasar a potencias negativas de z. Entonces, claro, ahora, ¿cuál es la mayor potencia de z en el numerador y en el denominador? Pues es z. Bueno, y paso previo incluso, pues quizás hasta desarrollar ese denominador. O sea, 17z partido por z cuadrado más 7z más 10. Entonces, multiplicamos numerador y denominador por z a la menos 2. Entonces quedará 17z a la menos 1 partido por 1 más 7 z a la menos 1 más 10 z a la menos 2. ¿Vale? Y entonces ahora ya lo tenemos en potencias negativas de z. Pues ya podemos hacer la división. 17z a la menos 1 dividido por 1 más 7 z a la menos 1 más 10 z a la menos 2. Y ahora, ¿por qué término tenemos que multiplicar el 1 para que me dé 17z menos 1? Pues por 17z menos 1. Javier, perdona, que te Sí. corte. No he entendido lo que has hecho en el segundo paso. O sea, no entiendo por qué has multiplicado por z menos 2. Pues porque te va a pasar a potencias negativas de z. Entonces, ¿cuál es la mayor potencia de z que tienes? Z cuadrado. O sea, pero eso siempre. Siempre. O Vale. sea, el primer paso es, o el primer paso, quiero decir, depende de cómo lo tengas, ¿no? Igual tienes que multiplicar o igual ya está desarrollado. Es pasar a potencias negativas de z. Ya, como ponía z menos 1 y abajo de repente pone z menos 2 y por eso me he liado. Pero ya está. Sí, bueno, vale. Pues eso, multiplicamos por 17z menos 1. Entonces esto nos quedará menos 17z menos 1 y ahora esto va a salir un churro. Esto es súper inestable, este sistema, porque tiene dos polos, z más 2 y z más 5, y los dos son mayores que la unidad, pues va a salir súper inestable. Entonces esto será 17 por 7, 119. Salen aquí unos números tremendos, ¿no? Menos 119 z menos 2 menos 170 z menos 3, ¿vale? Y entonces ahora sumamos. Esto da 0, menos 119 z menos 2 menos 170 z menos 3. Y ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 1 para que se anule el menos 119z menos 2? Pues por menos 119z menos 2. Y entonces esto me quedará más 119z menos 2. Y ahora, 119 por 7. 119 por 7 es 833 menos más 833 z menos 3 menos más
1190 z menos 4. Sumo, esto da 0. Menos 170 más 833 será 663 z menos 3 más 1190 z menos 4. Entonces, el siguiente término de la secuencia es 663 z menos 3, ¿vale? Y como el nombre dice, pues es una secuencia infinita, pero ya podríamos tener pues algunos valores de esta secuencia. Entonces, ¿cuánto vale el primer término de la secuencia? Pues que el primer término de la secuencia es el que esté multiplicado por z elevado a 0. ¿Y cuál está multiplicado por z elevado a 0? Ninguno. Entonces, este es el 0. Siguiente, el que está multiplicado por z a la menos 1, 17. Siguiente término, el que está multiplicado por z a la menos 2, menos 119. Siguiente, el que está multiplicado por z a la menos 3, 663, ¿vale? Y así iríamos calculando valores, pero es una secuencia que rápidamente crece hacia el infinito, ¿eh? Entonces, tendría esta expresión, ¿vale? El que preguntaba... El que nos dé el ejercicio. ¿Has dicho que al examen se puede llevar formulario o no? Sí, he dicho eso, sí. Yo lo pregunté. Alexander, eso es. Ujú. ¿Te queda claro ya, Pues creo que sí. Alexander? Creo que Creo, sí. solo creo. No, es que lo intenté ayer y no me salía. ¿Y intentaste alguno concreto? Porque es que a veces pongo ejercicios Intenté con ese trampas. mismo. Ah, este Intenté ese mismo. Sí, Vale, bueno, pues este lo ves, ¿no? Este no tiene trampas. vale. Hay algunos que tienen trampa. No sé si en las hojas que os dejé había alguno con trampa o no. O alguno que no se puede calcular directamente. Javier, una pregunta. Sí. ¿Algún ejercicio vas a poner para aplicar la tabla de Yuri o no? Yuri, no, eso lo voy a dejar para lo de estabilidad lo voy a dejar para el segundo parcial. Vale. Porque normalmente si veis en lo que son los exámenes, o sea, en No hay. esta lista de exámenes no hay. Eso está en la parte aquí de segundo parcial. Entonces eso, sí, tradicionalmente lo pregunté en segundo parcial, este año lo he dado al revés, pero bueno, es lo... Vale, ¿dónde los teníamos? Aquí, Y aquí una, tenemos los de Yuri, eso es, el segundo parcial. Javier, una duda respecto al formulario. ¿El formulario tiene que ser de cuántas puede ser o solo puede ser de una? Una hoja en DIN Solo una A4 hoja. con fórmulas, sin ejercicios resueltos, solo fórmulas, ¿vale? Vale. Entonces, pues bueno, pues la secuencia impulso unitario, la secuencia escalón unitario, ¿vale? Pues eso se puede llevar, la fórmula de la secuencia de cómo se calcula la secuencia de ponderación, la fórmula de cómo se calcula una transformada Z. Si hace falta tabla de transformadas Z para hacer algún ejercicio, pues os la daría yo. Hasta el momento no hemos necesitado la tabla, ¿no? No, porque no. En este caso no es como con la Plus, es distinto. Vale. Hacemos más todas las transformadas por residuos. Vale.
Y claro, dice, por residuos es que igual me sale una derivada. Pues claro, pues llévate, por ejemplo, la fórmula de la derivada del producto, de la derivada de la exponencial y de la derivada de la división, que son las 3 derivadas que salen normalmente. La fórmula de cómo se calcula el periodo de muestreo, que el periodo de muestreo, recordar tiempo de respuesta partido por 10, o el periodo de muestreo pi partido por 5 omega d, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo es el omega d en un sistema de segundo orden? Pues que será el omega n por raíz de 1 menos g cuadrado, o la fórmula de cómo se calcula g a partir de la sobreoscilación, aquella fórmula rara que pusimos hace una semana o dos, o que el omega n por g es el sigma, la parte real del polo, y el tiempo de respuesta es 4 partido por sigma, ¿vale? Pues bueno, todas estas fórmulas que han ido saliendo de los sistemas de primer orden, de los sistemas de segundo orden, pues son las que tendríais que llevaros al examen. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabes el orden de un sistema? No lo sabes. Entonces tienes que suponer que si es un sistema sin sobreoscilación, o una de dos, o es un sistema de primer orden, o es un sistema de segundo orden con g igual a 1. Entonces, si es un sistema de segundo orden con g igual a 1, pues entonces se te queda igual que un sistema de primer orden. Las fórmulas son las mismas. Porque al final el tiempo de respuesta o es 4 partido por sigma en un segundo orden, o es igual a 4 partido por a en un primer orden, ¿no? Y entonces el a hace las veces de la raíz, o sea, de la parte, ya lo diré, de la frecuencia natural del sistema, del polo. Pero el sistema real podría ser de tercero o cuarto orden, con una raíz dominante compleja conjugada y luego polos dominados. Podría ser perfectamente también con ese formato. Acordaros del año pasado, de la parte de los polos dominantes y los polos dominados. Javier, Sí, es una duda con respecto al primer ejercicio que hemos planteado, que has dicho que hay que escribir varios términos. Eso es para definir si es estable o no es estable, ¿verdad? sí, exactamente. Para saber cuál es la tendencia del sistema y hacia dónde te lleva. Claro, esta ecuación pues era especialmente larga, ¿eh? O sea, tenía nada más y nada menos que seis términos, ¿eh? O sea, era una ecuación especialmente larga. Hay otras ecuaciones que son más cortas y que, pues eso, cuesta menos, pues por ejemplo esta, ¿no? De aquí, cuesta menos trabajo calcular cuánto valdrían los términos, pero sí, tendremos que calcular, pues eso, 10 términos para ver cuál es la tendencia, hacia dónde va. Pero para evitar calcular los 10 términos, ¿no sería más conveniente, como hemos sacado la transformada z del sistema? Entonces, si Te va a sacamos dar un polo, te va a dar un infierno de cuentas pero si sacamos los... No sé si se te corta.
Se te corta el audio. Se te ha muerto el audio. Sí, que ¿se me escucha? Ahora sí. Decía que como ya tenemos la transformada Z y si calculamos los polos y sus módulos son menores que 1, estamos caracterizando el sistema como estable y no sería necesario sacar 10 términos, ¿verdad? Bueno, vale, bien. Ahí te doy la razón. Ahí te doy la razón. Entonces podríamos hacer eso y sacar 3 o 4 términos de la secuencia de ponderación y estaría bien, ¿no? Pero no sé, sigo insistiendo que cuesta menos calcular 10 términos que calcular los polos del sistema o no sé. Bueno, yo qué sé. Igual son cosas de tipo viejuno, que evidentemente esta raíz que nos ha dado, esta raíz que nos ha dado aquí, es estable, porque el módulo, ¿no? es claramente inferior a la unidad, ¿no? de esta raíz. Y tenemos un polo en z igual a 0 y este otro polo. O sea, el sistema, tenemos este polo en z igual a 0 y este otro polo. Entonces el sistema va a ser claramente estable. Así definirías, así podrías determinar la estabilidad del sistema. Sí, no te lo niego. Más cosas. Javier, ¿hay algún enunciado que te pide la transformada de Fourier de alguna secuencia de diferencias? No sé ahora mismo ningún enunciado, pero si podrías hacer uno, por favor. Sí, bueno, eso tenemos que ir a la definición de la transformada de Fourier. Vale, esto lo tenéis en los apuntes, tema 2 de secuencias, y lo tenemos aquí, transformada de Fourier de una secuencia. ¿Vale? Transformada de Fourier de una secuencia, fijaros, es esta fórmula, ¿eh? El sumatorio desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k por elevado a menos j omega k. Ese es el x de omega. ¿Vale? Entonces, en algunos ejercicios, lo que pido es decir, pues mira, tengo un sistema que tiene una secuencia de ponderación y este me lo estoy inventando, ¿vale? 1, 0, menos 1, 1. Y entonces tengo una secuencia de entrada que vale pues 1, 2, 1. ¿Vale? Y entonces te pregunta, ¿cuál es la secuencia de salida? Y de esa secuencia de salida, ¿cuál es la transformada de Fourier de esa salida? Pues bueno, según esta definición, será el sumatorio desde k igual a menos infinito hasta más infinito de i de k por elevado a menos j omega k, ¿vale? ¿Cuál sería, por ejemplo, la x de omega? La transformada de Fourier
de la secuencia x de omega? Pues sería 1 por e elevado a menos j omega 0 más 2 por e elevado a menos 2j, no, 1 a menos j omega por 1, porque cae con 1, más 1 por e elevado a menos j omega por 2. O sea, 1 más 2 por e elevado a menos j omega más e elevado a menos 2 j omega. ¿Vale? Este sería el x de omega. Entonces es simplemente aplicar esta fórmula, que se parece mucho a la de la transformada z de una secuencia, o también otra de las cosas que se pregunta a veces es la transformada de Laplace de una secuencia, ¿vale? Transformada de Laplace de una secuencia, la fórmula la tenéis aquí, es también muy parecida. Lo que pasa es que ahora tenemos que multiplicar por e elevado a menos sk. Entonces, esto es la transformada de Fourier. X de S, X de S es igual, sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito, de x de k por e elevado a menos sk. ¿Vale? Y esto es la transformada de Laplace de la secuencia. Entonces, en este caso, x de S será 1 por e elevado a menos s por 0 más 2 por e elevado a menos s por 1 más 1 por e elevado a menos 2s. ¿Vale? Pues esta sería la transformada de Laplace de la secuencia 1, 2, 1. De la secuencia esta 1, 2, 1, la x de k que estamos viendo. ¿Resuelve esto tu pregunta? Sí. ¿Más cuestiones? Mira, no puede ser que tengáis más dudas, que no tengáis más dudas. La parte de programación, ¿cómo va a ser? Pues un programa. Hay algún enunciado que me gusta mucho, por ejemplo, del estilo de estos que puse
en septiembre del año pasado. ¿Dónde tendré yo estos enunciados? En el Moodle los tendré. En el Moodle del año pasado, claro. Era más bonito el de junio, pero ese ya lo he borrado. A ver, alguien que no hiciera el examen. Javier, una pregunta. Sí, Los ejercicios de programación que nos has puesto de ejemplos, ¿cómo los relaciono con lo estudiado de las transformadas y la estabilidad y todo eso? no tiene ninguna conexión. Eso no tiene ninguna conexión. No. O sea, los ejercicios de programación de las prácticas, quieres decir. Sí, los últimos dos que nos has enseñado. Ah, estos de las No, es que no entiendo la pregunta. No, sí. Hicimos hace unas semanas dos Sí. ejercicios en C++. Sí, Pues quería saber si tiene alguna relación con los temas de... sí, totalmente. Claro. O sea, quiero decir, Uy. O sea, esto sale muchísimo en los exámenes, sobre todo en los del segundo parcial. Vale. Caso de que... No, a ver, A ver, estáis viendo los enunciados, ¿no? Sí. Sí. Diseñar el programa que ejecuta el regulador, ¿vale? O sea, que tú tengas diseñar un regulador que tal, bueno, pues solamente había una vez que se ha preguntado en estos ejercicios. Entonces, tú tienes una transformada z y de z partido por x de z, vamos a suponer que esto te ha dado 0,2 por... sí. 1 menos 0,1 z menos 1 partido por 1 menos 0,6 z menos 1, 1 más 0,3 z menos 1, ¿vale? Vamos a suponer que tú tienes este sistema. Y entonces te preguntan cuál es el programa que ejecuta este regulador. O este filtro, ¿vale? Hay algún profesor que asegura que todos los reguladores en realidad son filtros, ¿vale? Bueno, pues nada.
tenemos que hacer esto mismo que hemos hecho antes, pero al revés. Y de z partido por x de z, y entonces ahora desarrollar 0,2 menos 0,01 z menos 1 partido 1 menos 0,6 más 0,3 menos 0,3 z menos 1 menos 0,6 por 0,3, 0,18 z menos 2. Y esto será y de z por 1 menos 0,3 z menos 1 menos 0,18 z menos 2 igual a x de z por 0,2 menos 0,01 z menos 1. Y ahora multiplicamos y de z menos 0,3 y de z por z menos 1 menos 0,18 y de z por z menos 2 igual a 0,2 x de z menos 0,01 x de z, z menos 1. Y ahora pasamos a términos de la secuencia y de k menos 0,3 y de k menos 1 menos 0,18 y de k menos 2 es igual a 0,2 x de k menos 0,01 x de k menos 1. ¿Vale? O sea, hemos hecho el paso contrario al que habíamos hecho antes al transformar los términos de la secuencia de la ecuación en diferencias en secuencia, pues al revés. Ahora pasamos de la transformada z a ecuación en diferencias. Entonces, y de k, Profe, sí, tenemos el denominador de la función original. sí. Tendríamos 0,2 menos 0,02 por z a la menos 1. Ah, vale. Tienes tú toda la razón. 0,02, 0,02, 0,02. Gracias. ¿Vale? Entonces esto será 0,3 y de k menos 1 más 0,18 y de k menos 2 más 0,2 x de k menos 0,02 x de k menos 1. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es el programa que ejecuta el regulador? Bueno, pues el programa está en un bucle infinito. Bueno, while. Empezamos mal, con minúsculas. While true. Espera. Habría que definir primero las variables. ¿Qué variables vamos a necesitar? Vamos a necesitar el valor anterior de la secuencia, el valor de 2 veces anterior de la secuencia y el valor anterior de la secuencia de entrada. ¿Vale? Entonces, esto serán valores reales, ¿no? Estamos calculando con reales y de k menos 1. No podemos utilizar el menos dentro del nombre de una variable, entonces le ponemos i de k guión bajo 1, i de k guión bajo 2, x de k guión bajo 1, ¿vale? Y x de k, estos serían los nombres de las variables que tendríamos que utilizar. Entonces hay que inicializar las variables i de k menos 1 igual a i de k menos 2 igual a x de k menos 1
estas serían igual a 0.0, ¿vale? Para decir que todos los valores anteriores de la X y todos los valores anteriores de la Y al término de la secuencia actual son nulos. Y ahora ya sí que entraríamos en el bucle. While true. Y entonces habría que leer el valor de X de... ¿Y ahí no te faltaría X de K? ¿O X de K no sería 0? Es que X de K lo vas a inicializar ahora. X de K es igual a analog read de pues la entrada donde esté conectado la entrada del sistema, la entrada donde esté conectado. Y ahora, una lectura de un valor analógico pues nos da una tensión de... O sea, Invéntate cualquier... el conversor analógico digital, ¿no? Esta entrada, pues yo qué sé, la A7, ¿vale? Tenemos que el conversor analógico digital tiene una tensión de referencia que está conectado a un determinado valor. Hay 3 posibles valores, que lo pongamos a 5 voltios, que lo pongamos a 3,3 voltios o que lo pongamos a 1,1 voltio, ¿vale? Serían en Arduino, serían los tres valores y el valor del rango de valores de salida que me va a dar va a ser de 0 a 1023. Va a ir el rango de valores que me va a dar esta entrada. Pues bueno, pues para traducir esto a voltios, lo que tengo que hacer es multiplicar por la tensión de referencia que estoy utilizando y dividir por 1024, ¿vale? Y eso será el valor de la tensión en voltios que tengo en la entrada. Y la tensión de referencia, pues se puede definir que sea o alguna de estas tensiones, o 5, 3,3 o un convoltio, ¿vale? Bueno, pues entonces X de K ya sería el valor que yo he leído. Entonces hay que escribir la ecuación en diferencias. Y de K será 0,3 por I de K menos 1, I de K guión bajo 1, más 0,18 por I de K menos 2, I de K guión bajo 2, más 0,2 por el valor de X de K que acabamos de introducir, menos 0,02 por el valor de X de K menos 1, X de K guión bajo 1, ¿vale? Entonces, esta será la salida que genera el filtro, ¿vale? Entonces, esta salida, pues hay que escribirla. Analog write. ¿A qué salida? Pues a la que haga como salida, la que sea, la salida 12, la salida 10, aquella salida que hayamos escogido, ¿vale? Pero ahora las salidas yo qué sé, la salida 12 da un valor pues de 0 a 5 voltios y 0,5 voltios o de 0 a 3,3 voltios, ¿vale? Dependiendo de qué, dependiendo del valor de la VCC, pues que la VCC en Arduino puede ser 5 voltios o 3,3 voltios, ¿vale? Y el valor que yo le escribo va de 0 a 255. O sea, el 0 equivale a 0 voltios, el 255 equivale a 5 voltios, ¿vale? Entonces, esta I de K que está en voltios, tengo que traducirla a un número entero que va de 0 a 255. Entonces será
el valor de I de K multiplicado por 256 partido por la tensión de alimentación, ¿vale? Entonces, cuando I de K sea 5 voltios, pues la salida será... mierda. 256, no, 255. 255 y cuando la salida sea de 0, pues el valor que me dará será 0. El valor de entero que me dará será 0. ¿Vale? Y ahora, una vez que hemos leído la entrada, hemos calculado el valor de la secuencia en este instante y hemos generado la secuencia de salida, hay que actualizar, ¿vale? Entonces, para el siguiente bucle, el valor de la secuencia I de K menos 2, o sea, el valor de la secuencia hace 2 ciclos, será igual al valor de la secuencia hace un ciclo. El valor de la secuencia hace un ciclo será igual al valor de la secuencia actual. El valor de la entrada hace un ciclo será igual al valor de la entrada en este ciclo. ¿Vale? Y entonces esa es la actualización de las variables que tengo que hacer. Y ahora lo que tengo que hacer es esperar T, que T es el periodo de muestreo en milisegundos. ¿Vale? Y este será el programa que ejecuta el regulador. Este será ese programa. Y siempre es el mismo programa. ¿Qué es lo que cambia? Pues si hay más términos de la secuencia, interviene xk-2, pues habrá que introducir xk-2. Y esta ecuación, pues claro, será esta ecuación en diferencias. Sí, ¿me ibas a decir algo? Que al poner while true lo haces infinito, ¿no? Claro, es un bucle infinito, exactamente. Hay dos formas de escribir un bucle infinito, dos formas clásicas. Esta sería la otra forma de escribir un bucle infinito, o while 1 sería otra forma de escribir un bucle infinito. Un for que no tenga nada dentro es un bucle infinito también. Vale. Para ver estos resultados en el monitor, en el serial monitor, ¿cómo lo podrías hacer? Lo que tendrías que hacer es... Activar primero la serial, ¿no? No, serial... O sea, tendrías que hacer en cualquier sitio, ¿no? Dentro del bucle, pues aquí mismo, un serial print IDK. Vale. Vale, y entonces en el monitor serie, pues te iría poniendo los valores de IDK. Simplemente. Vale. En el enunciado de la práctica os puse
algunas direcciones donde ponía, me parece que algunos ejemplos de programas y tal. Bueno, lo que os quería decir, un programa que puse en septiembre, no, que sería muy bonito, ¿no? Pues sería por ejemplo, ¿no? Dice, disponemos de un sensor que nos devuelve a través del puerto serie una serie de códigos que representan lo que está ocurriendo en el sistema y el valor que nos devuelve el sensor puede ser de 1 o de 2 bytes. Y entonces, a partir de estos valores, el programa tiene que generar unas respuestas. Y entonces, pues bueno, tal, si en función de los distintos valores de entrada, pues a escribir un programa que haga un poco esta secuencia de salida. Este sería el enunciado del programa, ¿no? Entonces dice, tenemos un sensor que nos devuelve a partir del puerto serie, bla, 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 bla. El Arduino dispone de 2 puertos serie. Pues entonces lo primero que habrá que hacer será inicializar los puertos serie, ¿no? Empezar por serial.begin 115.200, así inicializamos el puerto 1 y serial 2 begin 115.200, así inicializamos el puerto 2. Entonces dice, hay un contador de errores inicializado a 0. Pues int errores contador de error igual a 0. Vale, ya está inicializado a 0. Cuando el contador de errores llegue a 20, se debe encender el LED de la salida 10. O sea, aquí tenemos que definir que algo que sume, ¿no? Sí, bueno, pero no, quería decir, a ver si me pongo todo esto en su sitio, que la salida 10, pin mode 10 es una salida, output, ¿vale? O sea, la pata 10 es una salida. Entonces, aquí tendríamos en el bucle y cnt error mayor o igual que 20, pues tendríamos que tener digital write 10, high, encender el diodo LED y
en el setup digital write 10, low. O sea, que cuando encendemos el sistema por primera vez, pues el contador, o sea, la salida esté a 0, el LED apagado, ¿no? Esto sería... De normal está apagado, ¿no? Sí, claro, LED apagado y LED activado cuando contador de errores mayor o igual que 20. ¿Mm? Vale, entonces serial 2 está conectado a un sensor, serial 1 a nuestro ordenador. O sea, serial 2 es el que lee desde el sensor. ¿Mm? Entonces diríamos, si serial 2 punto available, hay un dato que viene del sensor, ¿m? Y el sensor tiene el primer byte que nos viene del sensor es, entonces hacemos char first y second, primer y segundo byte que leemos del sensor. Entonces first es igual a serial2.read. Leemos el primer byte del sensor. Entonces, si decimos switch first, ¿vale? Si el primer byte es -1, si el primer byte del hemos leído, o sea, primero, ¿hay en el puerto serie algún carácter disponible? Sí, pues entonces entramos dentro del bucle, leemos el primer carácter. ¿El primer carácter es -1? Pues entonces el contador de errores, error, lo incrementamos en una unidad, ¿vale? ¿En este caso hay que hacer algo más? No. Pues entonces break. Segundo caso, el primer byte es igual a 2. Pues entonces hay que leer el segundo byte de la entrada, porque dice cuando el primer byte es 2, el segundo byte representa, o sea, quiere decir que habrá un segundo byte. Second igual a serial 2, serial con mayúscula, 2.read. Read, ¿vale? Y entonces dice, este segundo byte representa la temperatura del sistema y la temperatura se envía por el puerto serie 1 con un mensaje del tipo temperatura 105 grados, ¿vale? Pues entonces lo que habrá que hacer es serial.print temperatura espacio serial.print el valor que acabamos de leer, el second, y serial.print ln para terminar la cadena 105 grados, la temperatura que sea, ¿vale? Que es lo que nos ha acabado. Y cuando tenemos este caso, ya no hay que hacer nada más, pues break. Y el último caso es el primer byte es 1. El primer byte es 1. Y se debe mandar un mensaje por el puerto serie 1, presencia indeseada.
presencia indeseada. ¿Vale? Pues este sería el programa que habría que escribir. Este sería el programa que representaría ese comportamiento del sistema. Preguntas. Más preguntas. ¿Podrías ejecutarlo? En plan, meterle un valor. ¿El qué? ¿Perdona? Sí, podrías meterle un valor ahora. ¿A qué? Al serial, ¿no? Serial 2. No entiendo. O sea, para que el void loop funcione, no le tenéis que meter un valor. Pero eso es algo que viene por el cable del puerto serie. O sea, lo que No. necesitas ahora es una placa, un Arduino con el puerto de serie conectado, Vale. ¿no? O sea, esto sería una máquina que hemos construido con un Arduino Mega, que estamos usando el puerto serie 2 para leer de un sensor que por puerto serie nos manda información, que de esos hay muchos sensores. Vale. Pensaba que le podía meter un valor desde el Desde el monitor. programa no. El programa lo único que tiene que hacer es ir mirando a ver si hay algo en el puerto serie y si hay algo en el puerto serie procesarlo. Vale. Y si no hay nada en el puerto serie, pues está ya en bucle infinito esperando. Vale. Bueno, lo que podría saber es si compila, ¿no? A ver si he cometido algún error de Correcto, compila y linka. O sea que la sintaxis está bien, ¿no? Más allá de que pueda haber algún error desde el punto de vista lógico, pues la sintaxis estaría bien. ¿Preguntas? ¿Nos podrías dejar algún ejemplo más de este tipo para intentar hacer? Pues es que escribí otro en junio y lo borré del Moodle cuando puse convocatoria de septiembre. Vale. Javier, ¿no hace falta poner break en casi uno? ¿El qué? ¿Perdona? ¿No hace falta poner break en caso 1? No, porque ya termina el switch. El switch termina después del case 1. Entonces, no. Si hubiese una cláusula default, pues entonces sí que habría que poner break. Pero como no hay default, pues no hace falta. Vale. Gracias. Nada. A ver, creo que lo borré. Voy a mirar a ver si está por ahí o...
No, esto estaría en la convocatoria de junio y ese lo quité en la convocatoria de junio. No, no está, no. Pero vamos, quiero decir, habría muchos programas muy similares a estos donde lo que hace simplemente pues es cambiar esta secuencia de acciones. Pues dice, pues cuando venga tal, pues que haga tal. En el programa de junio lo que sí que hacía era que decía que había 3 bytes y entonces el segundo byte y el tercer byte representaban la temperatura del sistema. Entonces había que leer el segundo y había que leer el tercero. ¿Vale? Y entonces la salida, pues claro, era el de más peso multiplicado por 256 más el de menos peso. Había que hacer una operación de este tipo, o algo así. ¿Vale? Y entonces esa era la dificultad añadida. ¿Sí? ¿Qué has dicho? ¿Que no se te ha oído bien? ¿Ese producto sería por 255 o 256? No, por 256, sí. Cuando No, es... Vale. Vale. A ver si lo tenía aquí. Además, quizás fue la única persona que puso algo razonable incluso. Más preguntas. ¿A qué hora hemos quedado el viernes para el examen? A las 11:30, puede ser. Ya más pronto, ¿no? Porque yo tengo... 8:30, 8:30. ¿Eh? 8:30. 8:30. Sí. Sí, porque hay gente que tiene prácticas a las 12:30. Y Ah, también hay examen a las 10:40 de otra asignatura. no. Bueno, pero esto... Ok, espera, este es otro curso. No, esto lo pusimos aquí en avisos. No, fundamentos de automática no. Esa es la que os queda del curso pasado. Podrás subir Regulación. este vídeo cuando puedas, antes del viernes. Sí, eso es lo que tengo que acordarme. Ya. Examen del primer parcial, viernes a las 9 horas está convocado, sí. ¿A qué hora llega el autobús? A las 8:30. A las 8:30. Bueno, pues cuando llegue el autobús empezamos. Vale. Ayer estuve con los de cuarto en el aula magna y se cabía bastante bien. Ahora no sé. Como ¿vosotros cuántos sois? 65, wow.
65. Pero no vais a venir todos, ¿no? Porque aquí estáis 27. Los otros ya han renunciado. Aula magna, ¿no? Aula magna, sí. Aula magna. Porque la 4.4 es más grande. Pero bueno, ya veremos a ver. Haremos un recuento antes de empezar. 65. Uf, qué montón. Vale. A las... bueno, a las 10:30, si alguien tiene alguna duda adicional, pues vuelvo a abrir, bueno, no cierro la sesión, la dejo abierta y si os surge alguna duda más, pues podemos hacer más tutoría. Recordar que tenéis a las 12. Este año es un año importante. A las 12 tenéis en esta aula de Meet que viene uno de los candidatos a rector a hacer la campaña electoral, ¿vale? O sea, este año se escoge director en la escuela y rector en la Universidad de Zaragoza. Y diréis, bueno, y aquí, ¿a mí qué me importa? Pues os importa muchísimo, porque cosas como, por ejemplo, el precio de la matrícula se decide desde, o sea, las modificaciones de los precios de la matrícula básicamente vienen impulsadas por el rectorado, o la congelación de los precios de la matrícula, o las políticas de que las segundas matrículas o las terceras matrículas suban de precio. Todo eso viene fijado desde el rectorado de la Universidad de Zaragoza. Entonces a vosotros os va muchísimo quién va a ser el rector y qué política va a seguir dentro de la Universidad de Zaragoza, y lo podéis escoger vosotros, el rector, ¿eh? Entonces a las 12 viene esta persona, Ana el Duque, porque este año hay 4 candidatos a rector y vosotros podéis escoger. Entonces, de 12 a 12:50 no hay clase para que podáis asistir a la videoconferencia, ¿eh? Y ahí tenéis el enlace de la videoconferencia. Y los otros candidatos, pues supongo que irán haciendo su aparición, ¿eh? Vale, pues lo dicho, me desconecto ahora, un café y luego vuelvo a